Mi hermanastro estaba robando mi maquillaje y mis zapatos para regalárselos a su novia, pero ahora todos en la escuela le hacen bullying con que eran para él. Hola, soy una chica de 16 años y recientemente me mudé de la casa de mi mamá y estoy viviendo con mi papá. Mi mamá está rogándome que regrese a casa y le dé otra oportunidad, pero realmente no quiero hacerlo. La razón de esto es su familia, mi padrastro Rick y mi hermanastro Liam, de 16 años. Mis padres se divorciaron hace 7 años, y ella comenzó a salir con Rick hace unos 3 años. Después de estar juntos por un año, Rick y Liam se mudaron con nosotras, y mi mamá se casó con Rick hace unos 8 meses. Vivir con estas personas ha sido un desafío porque Rick y Liam realmente no se preocupan por mí, y tratan de evitarme lo más que pueden. Lo mismo va para mí. Pero desde que ellos se mudaron, mi madre también se ha vuelto bastante distante y pasa la mayor parte de su tiempo con ellos, y parece que no le importo. Al principio me molestaba mucho porque, aunque ella y mi padre tenían mi custodia compartida, pasaba la mayor parte del tiempo con ella. En los primeros años, después de su divorcio, solía dividir mi tiempo de manera equitativa entre ambos, yendo de un lado a otro. Pero luego, hace 4 años, mi papá fue recompensado por su trabajo duro y recibió una gran promoción. Esto significaba más responsabilidades y un salario mucho mayor que antes, básicamente el paquete completo, pero también implicaba mudarse por su trabajo. Él también estuvo más ocupado debido a sus responsabilidades, y no me molestaba eso. Pero tengo que admitir que extrañaba verlo con más frecuencia. Después de eso, tuvimos que ajustar el acuerdo de custodia en consecuencia. Yo tenía escuela y no podía permitirme verlo tan frecuentemente como solía hacerlo, porque implicaba mucho más viaje. Así que empecé a quedarme con mi madre durante la semana, y un par de fines de semana al mes, mi papá hacía arreglos para que pudiera verlo o él venía a visitarme. Era tedioso y agotador para ambos, pero logramos mantenernos así. Estaba planeando mudarme con él después de terminar la secundaria porque, honestamente, después de que mi mamá se volvió a casar, ya no tenía interés en vivir con ella, ya que sentía que no le importaba y que sus prioridades habían cambiado. Traté de hablar con ella un par de veces sobre esto, pero cada vez me aseguraba que yo seguía siendo su prioridad, y que su relación con Rick y Liam no iba a cambiar nada entre nosotras, ya que yo era su hija biológica, después de todo. Pero lo que sucedió recientemente realmente me mostró que todas esas garantías que me daba eran solo palabras vacías. No significaban nada para ella. Recientemente, descubrí que Liam había estado robando mi maquillaje, que tengo que decir que es muy caro, y un par de mis zapatos para regalárselos a su novia. Él y yo solíamos ir a la misma escuela intermedia, y ahora también vamos a la misma escuela secundaria. De hecho, así fue como mi madre conoció a su padre, ambos eran padres solteros y se encontraron en un evento escolar. Sé con certeza que Liam ha estado saliendo con una chica de nuestro año desde la secundaria, y como estamos en el mismo año, también la sigo en redes sociales. Hace unas semanas, un par de mis zapatos muy caros desaparecieron, y no tenía idea de dónde estaban hasta que vi a su novia usándolas en una de sus publicaciones. Esto ni siquiera fue la primera vez que algo mío desaparecía, ya que, como mencioné antes, algunos de mis productos de maquillaje y otros pares de zapatos tampoco aparecían por ninguna parte. También eran caros, porque fueron regalos de mi papá, y los cuidaba con mucho esmero, por lo que sabía que alguien en la casa los estaba robando. Incluso le había comentado a mi madre sobre esto, y ella despidió a la ama de llaves por ello. Pero incluso después de eso, las cosas seguían desapareciendo. Eventualmente, me dijo que seguramente yo había extraviado esas cosas. Pero cuando vi a esa chica usando los zapatos en su publicación, decidí preguntarle si había estado recibiendo más regalos de lo habitual de parte de Liam. Esta chica y yo no somos amigas, ni siquiera cercanas, y no hablamos, pero esto me pareció una emergencia, así que decidí hablar con ella sin importarme lo raro que pudiera parecer. Sorprendentemente, me respondió y me dijo que sí, que había estado recibiendo muchos más regalos de Liam de lo habitual en las últimas semanas. Principalmente eran productos de maquillaje y zapatos, y también eran muy caros, así que estaba feliz. No sé por qué no se le ocurrió preguntarse cómo él podía pagar todo eso, pero cuando descubrí por ella que él había estado robando mis cosas para impresionar a su novia con esos regalos, me enfurecí. Terminé contándole que todas esas cosas originalmente eran mías, y que básicamente él había estado robando mis cosas para impresionarla. Ella vio el mensaje, pero no respondió después de eso. No me importa si responde o no, porque es lo último en lo que estoy pensando. Después de esa conversación con ella, decidí confrontar a Liam y le mostré las capturas de pantalla de nuestros chats. Le pregunté por qué empezó a robar mis cosas, especialmente artículos personales como el maquillaje. Al principio, intentó negarlo todo y afirmó que había estado ahorrando su dinero para comprarle esos regalos a su novia. Pero no soy tonta, ambos recibimos la misma cantidad de dinero del bolsillo de nuestros padres, y no es suficiente para cubrir ni la mitad del precio de los zapatos. Sin embargo, cuando se los mencioné a nuestros padres ese día, tuvieron una reacción muy extraña que no entendí.
En lugar de reprenderlo, su papá salió en su defensa. Defendió a Liam y convirtió toda la situación en algo que era culpa mía, diciendo que era mi culpa por estar presumiendo constantemente los regalos caros que mi papá me compraba. Dijo que era natural que Liam se sintiera raro al respecto, y como no podía usar el maquillaje y los zapatos para él mismo, decidió impresionar a su novia con ellos. Podría haber sido una decisión inmadura por parte de Liam, pero Rick afirmó que entendía perfectamente por qué lo hacía. Fue una defensa tan estúpida, porque honestamente, no alardeo de los regalos que me da mi papá. Ni siquiera pensé que les importara. La forma en que Rick intentó defender a Liam se sintió como una proyección de sus propias inseguridades. Supongo que Rick se sentía inseguro porque no podía permitirse el mismo tipo de regalos caros para su hijo y se sentía mal de que mi padre, el ex esposo de su esposa, estuviera en una posición de comprarme cosas tan caras con regularidad. Creo que por eso intentó voltear toda la situación en mi contra, pero no iba a dejar que me hiciera sentir que yo era la culpable. Esto no era normal, y yo lo sabía. Mi mamá estuvo en la habitación todo el tiempo, pero se negó a comentar. Yo estaba sola, enfrentándome a Rick y a Liam. Incluso le pedí a mi mamá que me ayudara, porque sentía que Rick se negaba intencionalmente a entender mi punto. No quería reconocer que su hijo había cometido un error. Pero mi mamá se negó a opinar. En cambio, solo me dijo que, aunque entendía que estaba teniendo problemas con Liam, no había necesidad de que me comportara como una soplona tratando de meterlo en problemas. Me dijo que esto era entre mi hermano y yo, y que tenía que arreglarlo por mi cuenta sin involucrarlos a ellos. Eso puso fin a toda la discusión. Liam se fue a su habitación, y nuestros padres se fueron a la suya, mientras yo me quedaba ahí, frustrada y completamente sola. Nadie me escuchó, porque les importaba muy poco. Fue increíblemente frustrante, porque aunque Liam había admitido haber tomado mis cosas, no hubo ningún castigo para él. De hecho, Rick lo había defendido, y mi mamá se negó a decir una palabra. Me sentí tan desesperada y decepcionada. Después de ese incidente, decidí que me iba a quedar con mi papá, aunque eso significara dejar la escuela. Esa noche, empacando lo mejor que pude, salí de la casa en silencio cuando todos dormían. Por suerte, tenía una amiga cuya hermana mayor tenía auto, y las dos me llevaron a casa de mi papá. Llegamos alrededor de las 6 de la mañana, unas 4 horas más tarde. Mi papá se sorprendió mucho al vernos tan temprano, pero nos invitó a entrar. Luego, le expliqué todo lo que había sucedido, lo que me llevó a tomar la decisión de quedarme con él de manera tan repentina. Él ya sabía que me sentía descuidada viviendo con mi mamá, pero me había estado motivando a aguantar un par de años más hasta que me graduara, para que no tuviera que preocuparme por dónde vivir. Pero después de escucharme, me dijo que iba a arreglar algo para mí, porque estaba claro que no podía seguir viviendo con mi mamá, y sinceramente, sentí lo mismo. Simplemente, no podía seguir viviendo con esas personas, así que me alegré de tener su apoyo. Mi amiga y su hermana volvieron a casa al día siguiente, y mi amiga les ha estado diciendo a todos en la escuela que tengo mononucleosis, por lo que no iré durante las próximas semanas hasta que me recupere. Conseguir un certificado médico para excusar mi ausencia será fácil, así que no estoy preocupada por eso. Lo que realmente me preocupa es mi madre porque, el día después de que me fui de casa, cuando descubrió que no estaba allí, me llamó y comenzó a enviarme mensajes preguntando dónde estaba, y no ha dejado de disculparse conmigo desde entonces. Odio el hecho de tener que romperle el corazón porque ha pasado una semana desde que me fui de casa, y ella sigue rogándome que regrese, pero realmente no siento que quiera hacerlo. Se ha convertido en un dilema moral para mí porque también acabo de enterarme de un par de cosas más por parte de mi padre, que no sabía antes, y eso ha complicado mucho las cosas para mí. Por ejemplo, mi papá estaba muy molesto de que mi mamá me estuviera tratando así y habló sobre muchas cosas, y así fue como me enteré de que había estado pagando una enorme cantidad de manutención desde que recibió su ascenso y tuvo que mudarse. Después de su ascenso, mi madre le exigió el 20% de su ingreso como manutención, porque pensaba que era justo, ya que yo pasaría la mayor parte del tiempo con ella y solo vería a mi papá los fines de semana. Antes de su ascenso, como tenían ingresos similares y custodia compartida, mi papá no tenía que pagar manutención, pero después de eso, accedió a la demanda de mi madre porque también pensó que era justo, ya que ahora él tenía un ingreso significativamente mayor, y era cierto que ella se haría cargo de mí la mayor parte del tiempo. Después de eso, él sospechaba que tal vez el dinero no se estaba usando para cuidarme, e incluso habló con mi madre varias veces al respecto, pero ella siempre le aseguró que estaba apartando el dinero para mi futuro y que eventualmente ese dinero sería para mí. Él simplemente le creyó porque no quería crear drama, pero después de escuchar lo que yo le conté sobre el tiempo que pasé en la casa de mi mamá, ya no estaba tan seguro de que ella estuviera siendo honesta con él. De hecho, tenía razones para dudar de ella porque la seguía en redes sociales, y había visto que había hecho un par de compras costosas en el pasado, y yo podía confirmarlo.
En los últimos años, mi mamá había sido muy astuta con sus derroches, asegurándose de espaciarlos para que nadie sospechara que estaba malgastando la manutención. En los últimos años, había comprado bastantes joyas, ropa y accesorios caros para ella misma. También había comprado regalos muy costosos para Rick y Liam, y de vez en cuando para mí, pero la mayoría de las veces no compraba cosas para mí porque mi papá ya me daba regalos caros y no quería consentirme más, según sus palabras. Rick y mi mamá obtienen salarios normales, así que me parecía un poco extraño que de repente pudiera permitirse esos caprichos para ella, pero pensé que debía estar saliendo de sus ahorros, ya que nunca imaginé que estuviera usando el dinero de la manutención que recibía de mi papá. Así que supongo que ahora pueden entender por qué es un dilema para mí, porque incluso si tenía alguna intención de perdonarla eventualmente y aceptar sus disculpas, ya no puedo tomarlas en serio porque honestamente no sé si realmente quiere que regrese o si solo quiere la manutención. Según el acuerdo, mi papá había aceptado pagar manutención hasta que cumpliera 18 años, y lo más importante, en los últimos años, cada vez que le mencionaba cómo me sentía descuidada, ella siempre me decía que me estaba cuidando mientras mi papá estaba demasiado ocupado con el trabajo. Me decía que tenía muchas responsabilidades, como trabajar duro para poder criarme, y también responsabilidades hacia su nuevo esposo e hijo, y por eso tal vez me sentía descuidada. Pero la verdad era que solo intentaba estar presente para todos, y como su hija, yo necesitaba ser más comprensiva. Ahora que sé que había estado recibiendo manutención de mi papá, todo eso me suena a manipulación emocional, porque no quería que sintiera que realmente me estaba descuidando, ya que si me quejaba con mi papá, o peor aún, perdería mi custodia y los cheques de manutención. Obviamente, no necesitaba trabajar tan duro para poder criarme ni para mantener el estilo de vida que quería, porque el 20% del ingreso de mi papá es mucho dinero, y me siento engañada de que me haya estado alimentando con tantas mentiras durante estos últimos años. Ya no sé qué pensar, y además de eso, mi madre sigue disculpándose y pidiéndome que regrese. Básicamente, está rogando en este punto, aunque no le he respondido. También tengo que pensar en cómo quiero terminar la secundaria porque si me voy a vivir con mi papá, no podré seguir yendo a la misma escuela, ya que el viaje será demasiado para mí. Así que hay muchas cosas que considerar aquí, pero principalmente, realmente quiero saber si estoy haciendo lo correcto al mudarme con mi papá y dejar atrás a mi mamá y su nueva familia. ¿Soy yo la mala por querer dejar atrás a mi mamá y su nueva familia y mudarme con mi papá? Actualización 1. Solo quiero aclarar que algunos decían que mi papá es un padre ausente, pero eso no es verdad. Siempre ha estado ahí para mí emocionalmente, simplemente tiene que trabajar mucho para darme el futuro que quiero, y sinceramente, no me importa. De hecho, me ofreció irme con él cuando tuvo que mudarse, pero en ese momento, estaba demasiado apegada a mi vida como para considerarlo. No quería dejar atrás a mi mamá, mi escuela ni a mis amigos, así que decidí quedarme, y él también hizo lo mejor que pudo con la situación. Incluso recientemente, cuando me quejaba de sentirme descuidada por mi mamá, me ofreció irme a vivir con él. Pero cuando se dio cuenta de que no quería dejar mi escuela ni a mis amigos, fue cuando empezó a motivarme a quedarme con mi mamá, porque solo quería lo mejor para mí. En ningún momento me he sentido descuidada por él ni he sentido que no me quiere cerca, así que solo quería aclarar eso para que nadie piense mal de él. Sinceramente, una de las mayores razones por las que seguía quedándome con mi mamá era porque, antes del divorcio, teníamos una relación bastante normal, como cualquier madre e hija. Solo fue después de que empezó a salir con Rick que empezó a cambiar, y sus prioridades se volvieron diferentes. Durante los últimos años, he estado debatiéndome entre elegir lo que me resulta cómodo, quedarme con mi mamá y mantener la vida que siempre he conocido, o hacer lo que es correcto para mí, irme a vivir con mi papá y empezar de nuevo. Pero ahora que han pasado un par de días desde que hice mi publicación aquí, y he leído los comentarios y hablado con algunas personas, siento que tengo algo de claridad sobre lo que realmente quiero hacer y lo que debería hacer. De hecho, esto es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, pero sí, me voy a mudar con mi papá de manera permanente. Tuve que pensarlo mucho y hablé con mis amigos más cercanos, y todos coincidieron en que este es el mejor camino para mí en este momento. Todos me van a extrañar, y yo los voy a extrañar, pero esa no es razón para seguir comprometiéndome y aguantando la vida en la casa de mi mamá. Me ha quedado muy claro que sus prioridades son Rick y Liam, no yo. Fue una decisión difícil porque conozco a estas personas de toda mi vida. Mis amigos y yo hemos estado juntos desde que éramos muy pequeños, y por eso estaba tan apegada a ellos. Pero en algún momento iba a tener que irme de todas formas, porque no podemos quedarnos juntos para siempre. Honestamente, en este punto, querer quedarme en un lugar donde claramente no me quieren solo para estar cerca de mis amigos parece infantil y estúpido. Necesitaba elegir lo mejor para mí, y eso es lo que hice. Por suerte, tengo amigos muy comprensivos y solidarios, y me impulsaron a hacer lo correcto. Debería haber sabido que siempre iban a querer lo mejor para mí, incluso si eso significaba que me mudara lejos de ellos. No puedo imaginar a nadie más ayudándome a escaparme de casa,
salir corriendo y llevarme hasta mi destino durante 4 horas en medio de la noche. Estoy realmente agradecida de tener amigos tan maravillosos. Pero ahora voy a tener que empezar de nuevo. He hablado con mi papá sobre esto, y ya está en conversaciones con su abogado. Va a ser un proceso relativamente sencillo, porque, como ya tengo 16 años, puedo decidir con quién quiero vivir. Si no me quedo con mi mamá, no hay manutención que pagar. Ella ya no va a recibir pensión alimenticia porque se ha vuelto a casar, así que, básicamente, se le están cortando los fondos. Cuando se entere de eso, voy a ver si realmente me quiere de vuelta o si es el dinero lo que la ha estado motivando a enviarme mensajes, disculparse y rogarme que vuelva. Ella no sabe nada de esto todavía, ya que mi papá todavía está hablando con su abogado y haciendo los arreglos. Pero se va a enterar en un par de días, y bueno, veremos cómo reacciona a eso. Según su reacción, voy a decidir si quiero mantenerme en contacto con ella o si quiero que esté completamente fuera de mi vida. Hasta entonces, seguiré ignorando todos sus mensajes y llamadas porque realmente no tengo nada que decirle en este momento, especialmente después del incidente que me llevó a irme. Ahora que lo pienso, ella debería haberme apoyado, dado que no estaba equivocada en esa situación al molestarme con Liam, ya que literalmente me había estado robando. No entiendo por qué fue un dilema moral y ético para ella. Rick defendió a su hijo, incluso cuando estaba equivocado y todos lo sabían, pero mi mamá ni siquiera pudo defenderme sabiendo que yo tenía razón. Cuanto más lo pienso, más me molesta que los sentimientos de Liam y Rick fueran más prioritarios para ella que los míos. De todos modos, lo hecho está. Actualización 2. Hace un par de días mi mamá finalmente se enteró, por mi papá y su abogado, que había decidido quedarme con él y que ya no recibiría manutención. Mi papá y su abogado presentaron la petición para obtener mi custodia primaria, pero mi mamá aún tendrá derechos de visita. Podría impugnarlo, pero sería un poco inútil, ya que, ahora que tengo 16 años, mi decisión sobre con quién quiero vivir tiene más peso. Así que no fue sorprendente que no protestara y simplemente dejara de enviarme mensajes o llamarme. De alguna manera, ya me lo esperaba porque, ahora que sabía que no iba a recibir más dinero de mi papá, no había razón para intentar recuperarme. Sin manutención, no me quería a mí, supongo que así era. No voy a mentir, fue realmente doloroso darme cuenta de que la única razón por la que me quería cerca en los últimos años, después de conocer a Rick, era por el dinero. Pero al menos ahora sé cómo son las cosas con ella y puedo tomar mi decisión sobre si quiero que siga en mi vida. La respuesta es que no. No creo que vuelva a contactarla nunca más, y me alegra estar mudándome. Todavía intentaré regresar de vez en cuando para ver a mis amigos, pero aparte de eso, ya no me queda nada allí. Mis abuelos maternos viven en Grecia, y principalmente solo hablo con ellos por internet o llamadas telefónicas. Recientemente, se enteraron de lo que había estado pasando. No somos particularmente cercanos, pero incluso ellos tuvieron mucha simpatía por mí y reconocieron que lo que hacía mi mamá estaba mal. Pero bueno, no creo que a ella le importe de todos modos. Es bastante deprimente hablar de eso, así que mejor paso a algo más divertido. Hace poco me enteré por algunos amigos que, hace unos días, Liam tuvo una pelea en público con su novia, o mejor dicho, exnovia, en la cafetería, y fue bastante vergonzoso para él. Aparentemente, ella lo había estado ignorando y lo bloqueó en todas partes, después de que le conté que él había estado robando mis cosas para dárselas como regalos. Él había estado tratando de hacer que hablaran, porque habían estado juntos por mucho tiempo. Todo el mundo encontraba extraño que ya no hablaran, y él seguía intentando llamar su atención, especialmente porque solían estar muy unidos. Nadie sabía la razón por qué yo ya me había ido, y mis amigos no son del tipo que andan chismeando sobre cosas así. Pero todo salió a la luz de la manera más graciosa porque, hace unos días, mientras él intentaba que ella le hablara en la cafetería, ella tuvo un estallido y comenzó a gritar sobre lo que había hecho. Lo humilló totalmente delante de todos, al revelar lo asqueroso que era que él hubiera estado robando mis cosas y pretendiendo que había comprado todo con su propio dinero. Desde entonces, prácticamente se ha convertido en el hazmerreír de la escuela. Supongo que es solo karma, porque Rick lo defendió antes, pero sé que nuestra escuela no será tan indulgente en perdonarlo. De todos modos, se lo tenía merecido, y me alegra que haya sucedido. Me da un poco de tristeza no haber estado allí para presenciarlo en persona, pero bueno, no se puede tener todo, supongo. Actualización 3. Ya ha pasado un poco más de 2 meses desde que me fui de casa, y poco a poco todo está encajando. He estado muy ocupada las últimas semanas porque tuve que empezar en una nueva escuela. La mayoría de mis créditos se transfirieron, pero aún tendré que trabajar duro para ponerme al día, ya que me uní a mitad de trimestre. Sé que podré lograrlo, así que no estoy demasiado estresada. Ya he empezado a hacer nuevos amigos, lo cual es agradable. La gente aquí no es tan mala, y honestamente, es bastante parecido a mi antigua escuela. Aún así, extraño bastante a mis viejos amigos.
He vuelto a casa con mi papá un par de veces porque había mucho papeleo que hacer para la transferencia de la escuela, y necesitábamos recoger todo lo que no pude empacar cuando me fui. Me encontré con mi madre cuando regresé, y fue muy fría conmigo. Fingió no estar interesada en verme, pero no dejé que eso me afectara demasiado. Liam y Rick fueron mucho más graciosos de enfrentar, no dejaban de lanzarnos miradas, a mí y a mi papá, como si estuvieran a punto de gritarnos, pero de alguna manera se controlaron. Estoy segura de que a Liam no le hace mucha gracia haber sido humillado públicamente, después de que le conté la verdad a su novia sobre los regalos que había estado recibiendo. Pero bueno, probablemente no debería haber sido un ladrón si no quería ser expuesto como tal. En fin, me estoy adaptando bien a mi nueva vida y soy mucho más feliz aquí con mi papá. Él está bastante ocupado con el trabajo la mayor parte del tiempo, pero cuando se sienta conmigo, me presta toda su atención, y nunca me siento descuidada aquí. Es un cambio agradable comparado con lo que estaba acostumbrada en los últimos años. Mirando hacia atrás, creo que tomé la decisión correcta. Actualización 4. Para comenzar, muchos tenían razón al decir que la vida en la escuela no iba a ser fácil para Liam, después de que se descubrió que robaba mis zapatos y maquillaje. Aunque técnicamente los robaba para dárselos a su exnovia, eso no ha impedido que la gente en la escuela sea cruel y sarcástica con él. Mis amigos me han contado que su exnovia ya lo ha reemplazado, lo cual no es sorprendente considerando cómo terminó todo entre ellos. Sin embargo, la versión que ha comenzado a circular en la escuela es mucho peor para él. Muchos estudiantes, sin conocer bien los detalles, comenzaron a hacer bromas sobre cómo Liam robaba los zapatos y el maquillaje para él mismo, no para regalárselos a su novia. Básicamente, han empezado a insinuar que usaba la excusa de los regalos para tener acceso a esos artículos femeninos, porque realmente los quería para su propio uso. Sé que eso no es cierto, porque vi a su exnovia usar las cosas que robó, pero ya sabemos cómo es la escuela, una vez que algo se convierte en un chisme, no hay vuelta atrás. Me han contado que ahora lo llaman Liam el coqueto, y que algunos incluso le han dejado notas o dibujos en su casillero, insinuando que tiene un gusto secreto por usar maquillaje y ropa de mujer. No creo que vaya a dejar de ser el blanco de burlas en el corto plazo, porque una vez que te etiquetan de alguna forma, es difícil que las cosas cambien. En cuanto a mi madre, bueno, la situación ha sido incómoda, por decirlo menos. Cuando volví a la casa para recoger mis cosas, me di cuenta de que algunas de las joyas que me había regalado ya no estaban. De hecho, faltaban varias otras joyas, incluyendo algunas que no eran regalos, y aunque en el momento no le di demasiada importancia, me quedó claro después de hablar con mi papá que probablemente esa fue su manera de vengarse, por haberla dejado sin los cheques de la pensión alimenticia. Sin embargo, mi padre no tardó en actuar cuando se enteró. Las discusiones entre ellos han sido bastante fuertes, y en más de una ocasión lo he escuchado gritarle por teléfono, exigiéndole que devolviera las joyas y parte del dinero que había recibido de la pensión alimenticia. La situación fue escalando hasta el punto en que mi padre le dio un ultimátum: podía devolver las joyas y una parte del dinero, o él la demandaría por malversación de los fondos de la pensión alimenticia. Parece que mi madre optó por la opción menos dolorosa y ha estado devolviendo el dinero en cuotas mensuales durante los últimos 3 meses. No es una gran cantidad cada vez, pero está claro que para ella es un golpe duro, tanto económicamente como emocionalmente. No me sorprende que haya preferido hacerlo así antes que enfrentarse a una demanda, especialmente considerando que no estaba utilizando ese dinero en mí como debía. Por otro lado, no tengo mucho que actualizar en cuanto a mi padrastro, Rick. Después de todo lo que ha pasado, no tengo ningún contacto directo ni indirecto con él, lo cual es un alivio. Pero puedo imaginar que no debe estar pasándola bien, porque además de perder la entrada de dinero que significaba la pensión alimenticia, ahora mi madre está obligada a devolver parte de lo que ha estado tomando indebidamente. No creo que ese dinero esté saliendo directamente de su bolsillo, pero es claro que la reducción de ingresos debe estar afectando su estilo de vida. Rick y mi mamá no tienen trabajos que les permitan darse muchos lujos, así que la idea de que tengan que utilizar parte de sus salarios combinados para devolver el dinero es una bella ironía. Últimamente extraño más a mis amigos, porque aunque he conocido gente aquí, no es lo mismo, claro. Pero trato de hacer videollamada con ellos y ponerme al día de lo que sucede allí. No es lo mismo, pero pronto terminaré la secundaria, así que hubiera sido lo mismo si todos nos íbamos de la ciudad a estudiar a diferentes universidades o a comenzar nuestra vida de adultos.